Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas, pues de jueves, un jueves lleno de magia porque es una semana que están ya los chavales y chavalas terminando prácticamente el curso y entonces se van a poder dedicar más tiempo a la lectura. Sí, lo malo es cuando hay que conciliar eso que dice la vida familiar y la laboral y la escolar. Bueno, tampoco hay que quejarse. Y en vez de darle al niño o la niña un móvil, dale un libro. ¿Sabes cómo lo va a disfrutar? Y va a apreciar. Oye, ¿te apetece, Chema, les apetece, queridos oyentes, que nos vayamos a esta hora, 1:47, hasta Asturias? Yo encantado de la vida. Que yo creo que viene bien siempre. Siempre. Allí nos escucha Leticia Sierra. Hola, Leticia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy bien. ¿En Asturias dónde? ¿En qué parte de Asturias? Pues en el Valle de Turón, por ejemplo. En el Valle de Turón. Perfecto. Pues, un sitio maravilloso. Y además, uno de los motivos por lo que esté, lo primero, porque es una de mis escritoras favoritas, tengo que decirlo así. Disfruté con su primera novela, Aníbal. Fue tremendo con maldad. Y, por favor, Lo que oculta la tierra. Una novela que me he enamorado totalmente de esta novela fantástica. Cuéntanos un poquito, Leticia, por favor. ¿De qué va Lo que oculta la tierra? Esa novela ambientada precisamente ahí en esos valles mineros, en el Valle del Carbón, que llaman. ¿De qué va, Leticia, Lo que oculta la tierra? A ver. Pues mira, Lo que oculta la tierra es un thriller histórico, que dicen ahora, una novela policíaca con un alto componente histórico, porque cuenta la historia de un pozo minero que se empezó a excavar en 1930, un pozo vertical, y que paradójicamente nunca se llegó a utilizar para extraer carbón. Cuenta la historia de este pozo, que se llama Pozo Fortuna, que está en el Valle de Turón, y cuenta la historia en dos hilos temporales diferentes. Por un lado, 1940, y por el otro, 1995, con lo que implicó esa década de los 90 para las cuencas mineras en Asturias. Sí. Y es que además es ese salto de fecha, ¿no? En 1940, porque mira, se ha hablado mucho de tema de la guerra civil nuestro, y se ha hablado incluso de la posguerra después, ¿no? Pero lo que no puede ser es que permanezca en olvido algunas de las cosas que sucedieron durante la posguerra, ¿no? Y una de ellas, y tremendo, es lo que sucedió en el Pozo Fortuna, ¿verdad? Porque el hecho es real. O sea, hay una parte de fábula, de invención y demás dentro de lo que es la novela, lógicamente, para montarlo, pero es tremendo y ha tenido que ser tremendo la fase de documentación de todo lo que sucedió en el Valle y concretamente en el Pozo Fortuna, ¿no? Sí, la fase de documentación la verdad es que fue ardua porque el Pozo Fortuna, como tú bien dices, es un pozo que estuvo escondido debajo de una carretera hasta el año 2003, en que dos personas, Alfredo Vallés, con la ayuda de una historiadora asturiana, Nuria Vila, se empeñaron en encontrar ese pozo, porque todo el mundo había oído hablar de él, pero nadie sabía dónde estaba. Se empeñaron en encontrarlo, lo consiguieron en el 2003, pero hasta el 2003 estuvo escondido debajo de una carretera. Claro, y vamos a contar para que la gente, pues si la gente no conoce la historia, un poco recogiendo y ampliando lo que tú decías, lo que se descubrió o lo que se confirmó es que ese Pozo Fortuna se había utilizado casi como una fosa común durante el franquismo, a donde arrojaban los cadáveres de los fusilados, pero estamos hablando de 300... Sí, lo malo es que en algunos de los fusilados... En algunos casos... Te voy a corregir. A ver, sí. Te voy a corregir porque algunos los tiraban con vida. Algunos con vida. Algunos los arrojaban con vida y estaban agonizando. Hay testimonios que dicen que era gente que agonizaba durante días. ¿De cuántas personas, de cuántos asesinatos estamos hablando? ¿Cuántas cadáveres se encontraron allí? Pues
exactamente no saben cifrar, pero estiman en torno entre 300 y 400 cuerpos. Sí, lo tremendo de eso, vamos a ver, es como antes comentábamos, y bien ha rectificado Leticia, es echar a la gente a un pozo, imaginaros, de unos 30 metros de profundidad, con agua, y me refiero de esa salvajada, ¿no? Y lanzarlos desde esa altura y dejarlos ahí. Claro. Que había gente que moría en la caída por el impacto, pero había gente que quedaba malherida. Claro. Y repito, agonizaban durante horas, incluso días. Y se oían, los vecinos que vivían en las proximidades del pozo escuchaban durante días esos gritos pidiendo socorro. Pero también dentro de esa novela, de esa parte que hay documental y que hay sobre ese hecho histórico lamentable de los años 40, la fuerza y la importancia que tenían los militares, por supuesto, la Guardia Civil, por supuesto, y ese personaje, y digo personaje que lo haría generalizado, que era el que se encargaba de chivarse de sus vecinos, ¿no? Que ha pasado en infinidad de pueblos, ¿no? Por envidias, por celos, por ambiciones, por muchísimo. Y digo ese personaje, por no decir esos personajes que también convivieron en esa época, ¿no? Por desgracia estaba a la orden del día en esa época, ¿no? El tener que andar de puntillas por miedo a que te señalaran y la posibilidad y el poder que tenía la gente para señalar con impunidad. Entonces, bueno, eso era, pues sí, era una forma de actuar y en épocas de conflicto bélico, en épocas de este tipo, pues es algo que se facilita mucho. Y hablas también de esas escrituras de sangre, ¿no? En la novela, hace referencia a ello, tremendo, porque también existió, también fue las hecho. escrituras de sangre en realidad son los expolios a los que se cometieron en el Valle de Turón, y hablo del Valle de Turón, se cometieron en todo nuestro territorio nacional. Claro, pero sí. Hablo del Valle de Turón porque la novela está centrada en el Valle de Turón, ¿no? Se hicieron muchísimos expolios en esta zona. Y muchos de esos expolios estaban cometidos por gente de mucho poder, de mucha influencia, y gente que tenía recursos económicos, que no necesitaba un hórreo o media finca para vivir, ¿no? Y se cometían, además, era otro hábito dentro de... Era cotidiano, ¿no? Era común los expolios que se hicieron. Pero fíjate, por no poner el acento, solo que obviamente es un ingrediente de la novela, la maldad, el daño, por el motivo X, es una novela también muy de fraternidad, muy de ayudar, muy de gente que altruistamente echa una mano al otro también. Y ese es no sé si una voz para la esperanza, de que incluso en lo peor, o tal vez sea precisamente en esos momentos, en lo peor del ser humano, también surgen rayitos de luz. Bueno, es que el ser humano tiene grises, entonces el ser humano no es siempre malo, hay gente buena, y luego el Valle de Turón sí es cierto que tiene una idiosincrasia muy especial, y es que es una comunidad que hacen piña. Claro. Pero que a día de hoy siguen haciendo piña. No te metas con mi vecina, que a lo mejor estoy discutiendo con mi vecina todo el día, pero ojo, tú no vengas a meterte con ella porque te saco los ojos. Creo que conoces bien a los turoneses, ¿no, Leticia? Tú, ¿no? Bueno, estoy casada con uno. Eso te iba a decir, digo, tienes uno muy cerca. Estoy casada con uno, de manera que conozco muy bien el carácter, es gente muy dura, muy ruda. Es gente que está acostumbrada a sufrir, ya no hablamos ya de casi todos son mineros, ex-mineros, entonces es gente acostumbrada a sufrir en condiciones de trabajo laborales, incluso personales muy duras, pero luego son muy nobles, luego es gente que te da lo que no tienen. Pensaba yo que entiendo que tampoco es casual que la novela empiece en ese año 95, ¿no? Un año pues crucial para el futuro el no futuro de la minería, por no decirlo así, ¿no? Pues mira, empieza en el año 95 y no en el 94 o en el 96, porque yo cuando hice mis primeras prácticas como licenciada en periodismo, fue ahí en la SER en Madrid. Anda, mira. Y en el año
95 y a mí me tocó dar esa noticia en radio. Sí. Y a mí me tocó leer los nombres de los 14 De los 14, sí. y me quedó como esa cosa. Entonces, cuando planteo la novela, digo, pues la voy a plantear en el año 95 porque quiero que este accidente tenga peso dentro de la trama. Exacto. Como así es. Estoy totalmente de acuerdo con uno, en un momento de la novela, alguno de los personajes dice que perdonar sí, pero olvidar no. Yo pienso que a lo mejor un problema que tenemos todos en general, ¿no? Y viendo las situaciones que se están viviendo en el mundo y aquí o en España, perdonar me parece bien, pero no deberíamos olvidar, ¿verdad, hombre? Yo creo que olvidar es un error. Claro. Porque yo creo que de persona inteligente es recordar o conocer lo que nos precedió. Porque de esa manera entenderemos lo que tenemos y valoraremos e intentaremos mejorar lo que vamos a tener y lo que vamos a hacer. Entonces, yo para mí es importante conocer, digo conocer porque los que no vivimos esa época no tenemos recuerdos de esa época. Claro. Entonces, apoyarnos en la gente que sí vivió esa época, escuchar a esa gente, que cada vez queda menos gente de esa época, e intentar, pues eso, aprender de los errores que cometimos. Bueno, así se avanza. Así avanzamos. Lo que oculta la Tierra, editado por Planeta, Leticia Sierra. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana, Leticia. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Que hasta siempre. Estaba yo pensando que en los años 90 también de mucha reivindicación social en Asturias, justo en este momento también tenemos en este caso, a los maestros asturianos en pie de guerra, ¿no? Sí, así es cierto. Más recomendaciones. Pues mira, seguimos con páginas web, si te parece, porque yo os propongo el Valle de Turón.net para conocer más, lo primero el valle, que es precioso, y bueno, pues conocer algunas de las... Mira, plan para estas vacaciones de verano, nos escapamos un fin de semana Asturias, a la zona de Mieres, conocemos Valle de Turón, conocemos el Pozo Fortuna y toda esa historia. Fantástico. Y en página web para los jóvenes de la casa, cuentosinfantilescortos.net, más de 1400 cuentos infantiles, que es un sueño que tuvo en su momento Ana Belén Pedroche y Fran de Vicente. De verdad que fantástico para los chavales, ahora ya que van a dejar el cole, pueden leer alguno de los cuentos en pantalla, digamos, y luego leerlos también con los libros. Y para los jóvenes de la casa y para toda la familia, la primera entrega de Los descacharrantes casos de Eka y Basarelli. Son unos detectives, los mejores del mundo, no lo sé, a ver vosotros qué pensáis. Es de Pedro Riera, con unas ilustraciones fantásticas de Ángel Trigo, y está editado por EDB. Siempre digo... ¿Edad? Pues a partir de 8 o 9 años, fantástico, porque está muy bien con las ilustraciones. Y siempre decimos que ahora que van a leer, digamos, porque van a tener más tiempo, por favor, dejarles que elijan sus libros. Por supuesto. Dejarles que elijan. Leer es un disfrute, no una obligación. Además que sí. Para la semana que viene. La luz más brillante del cielo. Lisina Coney entrará con nosotros por teléfono. Es una TikToker que empezó a escribir esta novela y fantástica, de verdad. La semana que viene hablamos de ello. Gracias, Chema. Hasta pronto. Llegamos así a las 2 de la tarde, es tiempo de información, es tiempo de noticias aquí en la sintonía de la cadena SER. Los cielos siguen despejados, tenemos en estos momentos 25 grados de temperatura en el sur de Madrid.